Buenas, buenas, buenas. Me ha gustado mucho la presentación. Además, Made in Human, porque he visto que estaba escrita a mano y, oye, muy bien. Nada, ya me han presentado, poco más voy a decir, pero sí voy a retomar un poquito de esta parte, ¿no? Que decía, era visionario porque en 2017 ya estaba hablando de esto. Y es cierto que en 2017 fue cuando yo empecé mis andaduras de divulgador de inteligencia artificial y la realidad es que sí se puede ver a vista de 2026 que fue muy pionero, pero la realidad es que el que estaba atento a la tecnología ya por aquel entonces sabía que la inteligencia artificial iba a ser una revolución, en aquel momento se decía, a futuro. Ahora ya lo de futuro queda atrás, estamos viviendo una revolución en presente, todos estamos siendo partícipe de ella y por eso pues voy a empezar un poco con esto, ¿vale? Voy a negar que la IA es impresionante y voy a decir que la IA ya no es impresionante. Para que me bajen del escenario ya. ¿Quién está de acuerdo con esta frase? ¿La IA ya no es impresionante? Vale, veo manos tímidas. No sabéis si os voy a dar la razón o no. Considero que ya la inteligencia artificial no es tan impresionante, al menos voy a decir no es tan impresionante como hace unos años. Realmente, yo que llevo estos años siguiendo un poco la actualidad y viendo cómo ha evolucionado estos sistemas, me acuerdo mucho de lo que son los momentos wow, que son los momentos en los que me voló la cabeza literalmente el ver esto, ¿no? El ver cómo la tecnología iba progresando. Un ejemplo que recuerdo mucho, no sé si lo compartís conmigo, fue el de Dalí. Esto es el año 2021, el 5 de enero de 2021, la noche de Reyes. OpenAI, el que era por aquel entonces un laboratorio muy desconocido, pues nos regaló un paper en el que nos indicaban esto, ¿no? Que de repente habían creado un sistema en el que conectaban dos modalidades diferentes, la de las imágenes, la del lenguaje natural, y que con un prompt de texto tú podías escribir y lo que escribías se convertía en una imagen. Esto hoy en día pues, no nos sorprende, pero en aquel momento era bastante impresionante y lo ilustraban con esto, ¿no? Nos decían, quiero generar una ilustración de un rábano bebé que está paseando un perro con un tutú. Original el prompt también, y el resultado que nos generaba era estas imágenes de aquí. Esto está sacado del paper, cuando todavía se publicaban papers, y es bastante impresionante. Me acuerdo que en aquel momento nos voló a todos la cabeza que la IA empezara a demostrar este tipo de creatividad, estas nociones de conectar pues, visión con lenguaje natural. Claro, a día de hoy podemos generar pues, cosas como esta, ¿no? Puedo coger el mismo prompt, me puedo ir, ni siquiera el año pasado ya podíamos hacer esto, pues puedo generarme un vídeo de un rábano pasando un perro con el tutú, animado, le puedo saludar, hola rábano, mira, nos saluda de vuelta. ¿Os preguntáis si es en tiempo real? No es en tiempo real, ¿no? Se podría hacer, o sea, no nos sorprendería, ¿no? Si de repente lo fuera, pero no lo es. Y eso lo he generado, pues como digo, en unos pocos segundos, a un coste ínfimo de $1. Eso es lo que hemos evolucionado. Otro ejemplo, este también venía del paper y es quizás el más icónico. La silla en forma de aguacate trascendió como la demostración de que las IAs son creativas, porque empezamos a ver como una combinación de patrones para hacer que una butaca tuviera la forma de aguacate. Ahora, pues si saltamos 4 años al futuro, podemos diseñar perfectamente la silla en 3 dimensiones, podemos hasta saber cómo va a ser su textura, podemos sentarnos incluso en la propia silla, ¿vale? O sea, podemos interactuar con ella. Y este es el salto tan drástico que hemos vivido. Y ya no nos sorprende tanto, ¿no? Esto es como divertido, ves el ejemplo, te ríes un poco, pero ya está. No nos sorprende tanto como nos sorprendió aquella silla amorfa en forma de aguacate. Entonces sí creo que hemos perdido un poco la capacidad de sorprendernos por esta tecnología porque ya lo estamos viviendo en presente. Esta revolución, sobre todo lo que quiero que os quedéis, y que ya lo sabéis, pero vamos a hacer hincapié de nuevo, es el salto exponencial que estamos viviendo. En solo 4 años hemos pasado de estas imágenes feas o de estos modelos de lenguaje que apenas balbuceaban a cosas bastante sólidas y bastante maduras. Y lo que tenemos que preguntarnos es cómo va a seguir evolucionando esto. Y para ello, pues a mí me gusta mucho basarme en esta tablita de aquí. Esta es una tabla que se filtró en verano del año 2024, ¿vale? Por parte de OpenAI, que lo que definían era pues, la que era su hoja de ruta, supuestamente se filtró, la hoja de ruta para llegar a la famosa AGI, la AGI, ¿no? Este concepto donde la inteligencia artificial pues, se vuelve tan capaz como nosotros los humanos, y no tanto en términos de capacidades de, oye, qué tan inteligente es, que eso también, sino en la parte de generalidad. Esto es lo más importante, ¿no? La G de AGI responde a este grado de generalidad, donde un mismo modelo pues, puede desarrollar, como hacemos nosotros los humanos, pues, múltiples tareas. Vosotros podéis pues, tener una conversación inteligente, podéis resolver problemas matemáticos, podéis conducir un coche, podéis hacer un montón de cosas, y esa es la generalidad del cerebro humano
que incluso ante problemas nuevos somos capaces de adaptarnos, aprender y poder realizarlos sin tener que cambiar de modelo interno. Este es el objetivo, el santo grial que estos grandes laboratorios nos prometen y persiguen. Y OpenAI pues, puso esta hoja de ruta diciendo que teníamos que pasar por estos 5 niveles. Rápidamente, los niveles son: nivel 1, pues, los chatbots conversacionales; nivel 2, modelos razonadores; nivel 3, sistemas agénticos, inteligencias artificiales capaces de ejecutar acciones; nivel 4, inteligencias artificiales innovadoras. Esto mola porque se refiere a modelos que ya son capaces de generar nuevo conocimiento, que se salen de la distribución de datos aprendidas, que a veces generalizan, pero bueno, al final lo novedoso de su aprendizaje pues es por combinatoria de patrones. Aquí ya estamos hablando de llegar incluso a generar algo nuevo, algo que pueda ser útil y que tiene una aplicación real, pues pensad, en el campo científico para acelerar la ciencia, ¿no? Que de repente la IA automáticamente pueda generar nuevo conocimiento. Y luego el nivel 5 nos habla de sistemas organizacionales, sistemas multiagentes, donde tienes no un único agente colaborando, sino múltiples agentes, podemos pensar cientos, miles de agentes, que trabajan en colaboración para llegar a un objetivo común y, por tanto, resolver tareas de horizonte más largo. Estos son los 5 niveles, la hoja de ruta, las estaciones que OpenAI se plantea que tiene que pasar. Y yo me acuerdo cuando salió esa tabla que pensé, pues vaya flipaos los de OpenAI, porque nos prometen siempre que está la AGI a la vuelta de la esquina, y cuando esto se filtró, que como digo fue verano del 2024, estábamos en el nivel 1. Todavía estábamos con GPT-4o, que era la versión más rudimentaria de su sistema multimodal, el GPT-4o que todos probamos. Claro, lo que yo no me esperaba era que desde ese momento en adelante la cosa iba a empezar a acelerar, más de lo que estábamos viviendo en los años anteriores. Y si yo tuviera que trazar ahora mismo dónde nos encontramos, pues sería en este nivel 3, nivel 4, pasando ya a los niveles agénticos, siguen desarrollándose, pero ya estamos entrando incluso en este nivel de generar nuevo conocimiento. Quiero ir describiendo cada uno de estos niveles para que tengamos esta hoja de ruta y así hacer una proyección a futuro más coherente. El primer nivel es que me da hasta vergüenza explicarlo, es el día a día de todo lo que utilizamos, son los modelos conversacionales, el ChatGPT, el Claude, el Grok, el Gemini, pues todos los modelos que le hemos dado todos los datos de Internet, todo el texto, todo el lenguaje natural que los humanos habíamos generado y ahora nos responden pues preguntas, nos hacen resúmenes, nos hacen traducciones, todo habilidades emergentes aprendidas solamente de leer texto, lo cual es algo que mola bastante, aunque nos olvidamos de este concepto de aprendizaje automático, pero eso sigue estando ahí, que todo esto se aprende automáticamente. Y quizás la vertiente más interesante de esto pues, es lo que tenemos a la derecha, que es el mismo caso, pero en vez de con lenguaje natural, con código de programación. Esto me acuerdo, hace 2 años, cuando yo preguntaba en un foro como este, ¿quién de aquí programa con inteligencia artificial? Un par de manos tímidas. Ahora, ¿quién de aquí programa con inteligencia artificial? ¿Vale? Esta es la revolución que estamos viviendo. Esto se llama difusión tecnológica y es que cada vez más nos vamos sumando a esta revolución de la IA. El gran salto quizás más bestia, ¿no?, que he visto en los últimos meses, creo que coincidió con las vacaciones de Navidad del año pasado, que coincidió la salida de Opus 4.5, 4.6, salieron muy rápidos, y con que la gente tuvo tiempo libre para cacharrear mucho con estas herramientas y de repente es que hubo una adopción de los modelos agénticos que fue brutal. Es impresionante porque si lo pensamos, pues estamos viviendo en una sociedad digital donde el código es el ADN de casi todos los procesos que nosotros hacemos y nuestra capacidad ahora de generar software se ha multiplicado por 3, por 4, por 5, que cada uno ponga su cifra, pero realmente hemos hecho un por en nuestra capacidad de programar. Y esto cada vez se acelera más. Todos los que estamos aquí, cuando salga un nuevo modelo de programación, yo qué sé, esta semana, si sale el GPT 5.5, todos vamos a ser un poquito más eficientes a la hora de programar. Y esto es un mensaje importante. Mucha gente siempre piensa que los modelos, pues hay gente que me dice, oye, no, es que yo probé GPT-4 para hacer este tipo de tarea y no me ha resuelto bien. Y yo le pregunto, ¿cuándo lo probaste? Y me dice, no, hace 1 año. ¿Qué dices? Hace 1 año es muchísimo tiempo. Tenemos que entender que los modelos obviamente no son estáticos, son una cosa que evolucionan y evolucionan muy rápido. Y esta gráfica lo representa muy bien. Si cogemos un benchmark, en este caso es el GPQA Diamond, pues este es un benchmark que mide las capacidades, el conocimiento de la IA a nivel de doctorado, ¿vale? A preguntas tipo test a nivel de doctorado. Si nos vamos a marzo de 2023, que es cuando salió el primer modelo así potente, ¿no?, de nuestra era, el GPT-4, este modelo, fijaos que está casi rozando la línea de abajo, que la línea de abajo es random guessing.
acertar aleatoriamente. Es como si yo os pongo a vosotros el tipo test y empezáis a acertar pues A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Es decir, no tenían ninguna capacidad de resolver este benchmark. Dejamos correr el calendario y de repente todos estos puntos se elevan. Y se elevan sobrepasando la segunda línea. Y la segunda línea que representa el experto humano, el nivel del experto humano. El que sí sabe cómo responder este tipo test, pues llega en torno a un 70%, no lo veo muy bien. Da igual, los modelos sobrepasan, ¿vale? Esta dinámica que vemos en este benchmark, que podríamos discutir si hay overfitting, si hay memorización, si hay benchmaxing, que es maximizar de cara a los benchmarks. Bueno, sabemos que lo que está intentando medir esto, todo lo hemos palpado, es una evolución real. Y esto ha pasado con este benchmark, pero está pasando con muchos otros más, que rápidamente pasamos de estar al 0%, es decir, que los modelos no son capaces de enfrentarse, a de repente llegar a este nivel sobrehumano. Aparte de esto, hay otra historia, y es que los modelos, la inteligencia se vuelve cada vez más barata. Me da miedo decir esto porque sé que alguno dirá, ¿qué dices? Si se me ha acabado la cuota de Claude, esto cada vez es más caro. Pero, o sea, racionalmente, si lo pensamos, los modelos, lo que tú pagabas por ChatGPT hace 2 años por $20 y lo que te ofrecen ahora por $20, ahora tienes mucha más inteligencia. Si tú coges un modelo y mides su capacidad y ves cuál es la evolución de tener un modelo con esas capacidades un año más tarde, nos sale una gráfica como esta que nos dice, mira, tener un modelo como GPT 3.5 en un año se abarató un orden de magnitud, 1 por 9. Un modelo como GPT-4 solamente, en un año se abarató un 40, 1 por 40. Y un modelo como GPT-4o, 1 por 900. ¿Vale? Es decir, cada vez tenemos modelos más pequeñitos, más accesibles, más baratos que podemos utilizar en nuestro propio beneficio. Y esto lo digo también por esta última gráfica que también os quiero enseñar, que tiene que ver con la accesibilidad de los modelos. Sabéis que hay una batalla muy grande entre los modelos privados, lo que se llaman los modelos frontera, y los modelos open source, que también podrían ser frontera, pero todavía no están llegando a ese nivel de capacidades que superan a los modelos privados, pero fijaos que la carrera es una carrera muy cercana. Están ahí casi cerca. Hubo un momento en el que se asustaron mucho, que es ahí cuando casi se cruzan las líneas, que es la salida de modelos razonadores, luego de otro salto, es decir, tenemos pues una carrera muy cercana donde los laboratorios privados, para poder hacer valer sus modelos, tienen que estar corriendo, porque llegan los modelos originalmente americanos con los modelos Llama y luego los modelos chinos, que son los que están dándonos pues, un montón de cosas interesantes. Eso es la evolución que estamos viendo del nivel 1, de los modelos conversacionales solo. Modelos cada vez más baratos, más inteligentes, más accesibles, pero además también que adoptan nuevas capacidades. Esto, por ejemplo, fue cada año que fuimos pasando, fuimos sumándole más capacidades a los modelos. En 2023 lo que pudimos celebrar fue la llegada de la multimodalidad. Haré luego mención más adelante también a este concepto, pero bueno, es la idea de que un modelo pues ya no es solamente un modelo del lenguaje per se, sino que es un modelo de imagen, un modelo de vídeo, te genera audio, lo entiende, y esto pues te hace que el número por combinatoria de herramientas que puedes sacar y de utilidades pues vaya creciendo enormemente. Si saltamos luego al año siguiente, ya he hecho el spoiler antes, pues el siguiente nivel en 2024 llegó en septiembre, ¿vale? Y esto sí que fue bastante revolucionario, si podemos decir que fue un cambio de paradigma en cómo funcionan estos modelos, porque fue la llegada de los modelos razonadores. Recordaréis, cuando salió GPT, originalmente, si tú le hacías una pregunta, el modelo pues, te respondía instantáneamente. Tú le preguntabas, oye, ¿cuál es la capital de España? ¡Pum! Madrid. Rápido. Oye, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Rápido. ¿Cuál es la solución a este problema matemático? Rápido. Pero estaba mal, ¿vale? Respondía rápido, pero estaba mal. Esto, iba a decir, esto no se parece tanto a cómo funcionan los humanos. Bueno, depende del humano, lo de responder rápido sin tener razón, pero realmente nosotros, si nos ponen un problema más difícil, un desafío ante nosotros, lo que hacemos es dedicar más tiempo. Tú a un ajedrecista, si le dejas pensar 5 minutos en vez de 5 segundos, te hace un mejor movimiento. Y todavía eso no estaba implementado en los sistemas de inteligencia artificial que teníamos. Entonces los laboratorios se pusieron a trabajar e implementaron la aplicación de técnicas de aprendizaje por refuerzo. Esto es una cosa, es un paradigma de entrenamiento de inteligencia artificial que lo que hace es, oye, si haces bien tu tarea, te doy una recompensa, positiva o negativa, que te indique que lo estás haciendo bien. Esto mola porque durante la década anterior del Deep Learning, pues todos habíamos visto casos de uso donde el Reinforcement Learning funcionaba. Lo vimos, por ejemplo, en el AlphaGo, donde pues, vimos niveles sobrehumanos donde la IA pudo ganar al campeón del mundo en este juego, ¿no? Al Go.
pero no habíamos visto una aplicación real a algún entorno profesional. En el caso de los modelos de lenguaje, aplicar este reinforcement learning lo que le dio a los modelos fue la capacidad de aprender a utilizarse a sí mismos. ¿Vale? Que si tú le planteas una tarea, el modelo, en vez de responderte inmediatamente, dedique tiempo de computación a generar tokens donde el modelo está usándose. ¿Vale? Está generando una respuesta y a lo mejor si es un problema matemático empieza a divagar y dice, oye, voy a plantear esta estrategia que yo creo que es la más coherente para resolver este problema, pero, uy, no, esto me está llevando a un callejón sin salida, voy a retroceder, voy a intentarlo por este lado. Esta forma de pensar, esta forma de ir planificando tu actuación, se parece mucho más a cómo nosotros pensamos en nuestra cabeza. Y esto, como digo, se hace a costa de generar tokens de pensamiento, que es esta ventanita que os aparece cuando dice razonando, ¿no? Esta ventana que teníamos antes pone razonando y ahí es donde el modelo está generando. Esto es súper importante porque nos hace el cambio de paradigma de los modelos razonadores. Antes estábamos en ese mundo. Ese mundo nos contaba que si tú querías tener una inteligencia artificial más potente, ¿vale?, con más capacidades, tenías que invertir más computación de entrenamiento. No había más. Si tú querías tener un modelo más listo, un GPT-3, tenías que invertir más computación que GPT-2. Punto. Y además, fijaos que esto tiene una trampa, o una trampa para los que entrenan estos modelos, que es que la escala es logarítmica. Esto significa que no es simplemente aumentar la computación, sino que tienes que aumentarla en órdenes de magnitud. Ahí está Jensen Huang frotándose las manos, ¿vale?, por un lado, y los laboratorios invirtiendo cantidades ingentes en CAPEX, en data centers, en todo esto. De repente, con el paradigma del test and compute, de dejar que los modelos razonen, pasamos a esta gráfica de aquí, donde te dicen, mira, si tú entrenas un modelo con un nivel de capacidades, ahora, simplemente en el momento en el que el usuario le pregunta, le dejemos pensar, gastar computación durante la inferencia, a más computación gaste en la inferencia, mejores resultados te va a dar. Es decir, si dejas que el modelo piense más una respuesta, mejores resultados te va a dar. Y esto es un cambio de paradigma por completo porque de repente los modelos de 2024 en adelante han tenido una evolución en capacidades enorme, en matemáticas, en programación y todo lo que vosotros habéis experimentado. A nivel de herramientas, no me voy a parar ni siquiera en esto, es todo este selector de modelos infernal que nos han puesto en todas las herramientas, donde tienes que elegir que el modelo piense, pero que piense mucho y que luego si activas el DeepThink piensa más. Esto ya sabéis que es muy útil y simplemente pues el consejo, yo entiendo que vosotros sabéis cómo usar estas herramientas, el consejo para los muggles es, si la pregunta es complicada, activa el pensamiento. Y esto nos lleva ya al siguiente nivel. El siguiente nivel ya empieza a ser este presente en el que nos encontramos ahora. Desde 2025 en adelante entramos al paradigma de los agentes autónomos, que tiene que ver también con el de los razonadores, porque fijaos, yo os he dicho, aplicamos reinforcement learning para que el modelo aprenda a utilizarse a sí mismo como una herramienta. Perfecto, eso ha funcionado. ¿Y si ahora dejamos que los modelos aprendan a utilizar también otras herramientas? Son excelentes usando código de programación, con lo cual pueden utilizar APIs, pueden utilizar terminales de código, pueden utilizar incluso mi ordenador, con lo cual podemos empezar a meter a estas IAs en bucles agénticos donde puedan percibir con su multimodalidad, puedan observar el estado de la tarea que le estamos dando, ejecutar acciones, verificar y volver a repetir. Esto es la teoría tras estos modelos agénticos. Y es una revolución que se nos prometió que llegaría en 2025. A mi gusto, en 2025, pues sí la vivimos, pero más a nivel de investigación, con demos que eran interesantes. Y es en 2026 cuando la cosa está empezando a funcionar bastante bien, ¿no? Y ya lo estamos usando como herramientas propias. Uno de los primeros ejemplos que vimos tiene que ver con ChatGPT Agent, que bueno, ya estaba inspirado en el modo computador de Anthropic que había sacado a finales de 2024, pero que bueno, era esta idea, ¿no?, de vamos a meter al modelo que es multimodal, que puede entender imágenes, puede entender una interfaz como sería pues, la página de, vamos a pensar, un Airbnb, y le puede decir, observa la página y quiero que tú hagas la reserva, que tú te vayas moviendo, que generes estas acciones de teclado, de ratón, para usar el ordenador como si fuera yo. ¿Vale? Y esto funciona. Funciona lento todavía, no es tan rápido como nos gustaría, pero cada vez va funcionando mejor. Siempre lo digo, el día que la IA aquí resuelva el comprar un billete en la web de Renfe, declararemos la AGI. Por ahora, bueno, progresa adecuadamente, está en camino en este benchmark, pero todavía no ha superado al nivel experto humano. Pero fijaos, ¿no?, el ChatGPT Agent, que cuando salió se llamaba Operator, es como la primera idea de este bucle agéntico
viéndolo en una aplicación real, pero muy rápidamente vimos una evolución, que era la que trajo Manus AI. Manus AI, recientemente comprada por Meta, pues era la misma idea, era una especie de ChatGPT súper vitaminado, pero que ya empezó a integrar pues, esta noción de, tío, ¿y si le damos acceso a un ordenador, a una máquina virtual, para que para una tarea más compleja pues, pueda utilizarlo? Que si tú le has pedido que te haga una web de marketing, pues que primero haga el research y se descargue o genere archivos en su propio ordenador con la información que ha encontrado. Luego, que se programe la página web, que la despliegue, que la lance. Todo esto a través de darle acceso a un ordenador en la nube. Y como hemos podido comprobar todos, pues también esto funciona. ¿El siguiente paso cuál sería? Perfecto. Hemos integrado este ChatGPT en un acceso a un ordenador. Vamos a hacer que este ordenador no sea un ordenador en la nube. ¿Y si le damos acceso a mi ordenador? Esto tiene más sentido, claro. Esto ya es la tendencia en la que hemos entrado en 2026, que tiene que ver con pues, sistemas como Cloud Code, que esto sí salió el año pasado, Cloud Cowork, y ahora hablaremos también de OpenClaw, que es, oye, vamos a darle acceso a nuestro ordenador, que es donde yo trabajo y, por tanto, donde yo tengo todo mi contexto, donde yo quiero que se generen esos archivos, donde tengo mi información privada. Lo puedo conectar a otras cuentas, le puedo dar contexto de mi correo, de mi mail. Y con esto pues, empezamos a tener asistentes agénticos mucho más útiles. En el caso de Cloud Cowork, pues conoceréis la herramienta. Este es uno de los casos de uso que pusieron como demo y me parece muy inteligente porque me pasa. O sea, ¿quién no tiene el escritorio así como todo un desastre? Pues de repente le pides al modelo, oye, analiza el estado de mi escritorio, métete en los archivos y el modelo agéntico pues empieza a trabajar. Empieza a ver, mira, que hay imágenes, voy a analizar de qué son las imágenes. Las vacaciones en Bahamas, venga, va, por aquí. Veo que hay archivos que tienes tickets, pues te lo voy a poner en una carpeta con tickets. Todo esto el modelo te lo puede hacer. Y este es el caso de uso más tonto, pero ya sabéis que esto escala, ¿no? Cuando empezáis a probar estas herramientas os dais cuenta de que a lo mejor esto es una demo sencilla, pero ya puedes ir elevándote, generar tus propias herramientas, le das al modelo agéntico estas herramientas para que las empiece a utilizar él y poco a poco estáis despegando pues, ya en esta revolución de los agentes autónomos. ¿Dónde ha acabado, a mi gusto, esta evolución por ahora, en este año? Pues en el paradigma de OpenClaw. Que OpenClaw se parece mucho a lo que Cowork ofrece, pero va un poquito más allá en esta capa de convertirlo en un asistente, ¿no? Creo que desacopla muy bien la parte conversacional, de tener un agente con memoria persistente de cuál es su personalidad. Tiene este archivo soul.md donde se define cómo es ese asistente a tu gusto. Tiene acceso a tu contexto, te puede escribir por diferentes fuentes, por Telegram, por WhatsApp. Y sobre todo, una cosa que me gusta mucho de OpenClaw es su maleabilidad, ¿vale? Maleabilidad. No maldad, o sea, no que se ponga en contra de mí, sino que es muy maleable en el sentido de que me pasó, ¿no? Yo de repente pues, lo tenía configurado para hablar por Telegram y por Telegram pues, tú te comunicas con el agente pues, por texto. Y de repente dije, ostras, esto al final lo estoy ejecutando en un ordenador mío, me molaría poder recibir audios tuyos. Quiero escucharte hablar más que verte escribir. Y entonces el agente me dijo, no me dijo nada, se quedó callado, me puso escribiendo, que eso es como que está trabajando en algo. El tío se fue a Hugging Face, buscó modelos de text-to-speech, se descargó un modelo, lo instaló en el ordenador, lo ejecutó, hizo toda la configuración necesaria y de repente me pone, en vez de escribiendo, grabando audio. Y yo, ostras. Y entonces el audio que me mandó fue, qué guay, mira, ya me puedes escuchar, no sé qué. Apagar máquina, ¿vale? O sea, mola, es muy maleable, es terrorífico al mismo tiempo. Y además el OpenClaw pues, te exige un poco ese YOLO, ¿no? Lo tienes puesto con todos tus contextos, lo tienes puesto en tu ordenador, con permisos de administrador para que pueda hacer estas cosas. Le das muchas capacidades, pero le das mucho poder. Y hay que comentarlo, ¿no? Uno de los grandes problemas de estos sistemas, su gran talón de Aquiles, es que son inseguros. Los modelos de lenguaje son muy potentes, muy capaces, te hacen de todo, pero tienen, por ejemplo, vulnerabilidades conocidas como son los prompt injection, que a través de un prompt, que podría ser incluso desconocido actualmente, un vector de ataque, tú le puedas cambiar por completo el comportamiento del modelo. Cualquier cosa que le entre a su ventana de contexto, que podría ser un correo malicioso que te llegue a tu correo, pero que el modelo, como lo tienes conectado, va a leer, puede cambiarle por completo el comportamiento. Puede filtrarte todos los datos, puede hacerte un destrozo. Entonces, este es el gran problema que tiene la economía de los modelos y de los agentes, que bueno, se está trabajando en ello. Entonces, este sería el nivel 3 y esto es 2026. Esto es algo que ya está, como digo, empezando a funcionar.
El siguiente nivel, si recordáis, tenía que ver con esto de las IAs que empiezan a generar nuevo conocimiento. Y esto sí empieza a ser algo que ahora mismo está empezando a despuntar y es quizás, como digo, el uso de la inteligencia artificial más fascinante. Tiene que ver con un concepto, que es este de aquí, que también está muy ligado a los agentes autónomos, y es que estamos entrenando la inteligencia artificial en aquellos dominios que son autoverificables. ¿Autoverificables qué significa? Pues dominios como juegos, como matemáticas, como código, que si tú generas un resultado, fácilmente puedes llegar a verificar si es correcto o no. En matemáticas tú puedes saber si un razonamiento es correcto porque si lo verificas puedes llevártelo a Lean y ver si el resultado pues, compila o no compila. Con código también lo puedes ejecutar y ver si pasa ciertos tests o no. Y en juegos de mesa, como pasó con el Go, tú puedes saber también si el modelo pues, ha ganado o ha perdido una partida. Cuando tú tienes una señal de recompensa tan clara, tú puedes hacer bucles de entrenamiento, que es lo que estos grandes laboratorios están haciendo, gastar un montón de computación en generar datos sintéticos y verificar si esos datos son correctos. Y con esto se entrenan a estos sistemas. Esto es lo que hace que los modelos razonadores agénticos cada vez sus capacidades sean mejores y mejores, sobre todo en estos dominios. Y claro, recordad, matemáticas, ¿no? En 2023, una de las cosas que más repetíamos era que los modelos de lenguaje eran malísimos en matemáticas. Esto lo recordamos todos. Tú le pedías, hazme una multiplicación, 78 por 463, y el modelo se lo inventaba. Te daba un resultado que parecía que era correcto, pero cuando te ibas a la calculadora fallaba. Tiene sentido. Vosotros, si os pregunto, también os vais a equivocar. Y es que al final eran modelos del lenguaje, pero poco a poco estos modelos los hemos ido entrenando con estas capacidades de mejorar su forma de razonar, su forma de ir verificando si sus razonamientos son correctos, y el salto en 3 años, desde ese GPT 3.5 imperfecto en matemáticas, es lo que estamos empezando a ver ya en 2026. Hay un trabajo que se hizo hace 2 meses que se llama First Proof y me gusta mucho. Porque coge esta idea de, oye, ¿cómo podemos saber si un modelo está aprendiendo a generar nuevo conocimiento? Conocimiento que sea útil para la ciencia. Podríamos evaluarlo sobre problemas muy difíciles que conozcamos, pero claro, si ya conocemos las respuestas, que el problema está resuelto y a lo mejor el modelo se ha entrenado con estas preguntas. Entonces, para intentar hacer un test 100% riguroso, lo que hizo esta gente fue decir, vamos a coger 10 problemas de investigación, 10 problemas que sabemos la respuesta, sí, pero los investigadores que la han hecho no la han publicado todavía. Son parte de su trabajo de investigación. Y la vamos a poner bajo llave durante una semana. Durante esa semana vamos a publicar, sí, los enunciados de los problemas para que los grandes laboratorios puedan ver cuáles son los problemas que estamos planteando y que entonces formulen sus respuestas. Y en una semana publicamos las soluciones. Si hay alguna IA que se diga que puede generar nuevo conocimiento, de repente pues debería de traer una solución que sea correcta. De 10 problemas se pensó que iba a salir un total de 0, ¿vale? Porque, bueno, se dice mucho, ¿no? Son loros estocásticos, estos modelos no pueden ser creativos, no pueden generar nuevo conocimiento, pero sin embargo Google con un sistema llamado Aletheia, que es un agente autónomo, un bucle que va iterando, pero en este caso entrenado para matemáticas, pues consiguió resolver 6 de estos problemas, ¿vale? 6 problemas que, como digo, son de la vanguardia, de la frontera del conocimiento, porque es trabajo de investigación real de estos profesionales. Este es el punto en el que estamos ahora y es el salto en capacidades tan grande que tenemos que estar prestando atención porque estos modelos empiezan a funcionar al nivel de frontera. Ya le damos un botón y empiezan a resolver problemas matemáticos automáticamente. Todavía queda mucho camino por hacer, queda mucho por entrenar, pero en este punto esto ya está empezando a arañar la frontera del conocimiento. ¿Dónde estaremos dentro de 1 año? ¿Dónde estaremos dentro de 5? Es una pregunta que mola bastante plantearse. Y esto, yo quiero plantearos un poco cómo creo que va a ser la siguiente evolución. Y para eso me voy a apoyar de nuevo en esta diapositiva que trae el concepto de nuevo de multimodalidad. Las redes neuronales, parece que ya cuando hablamos de IA nos hemos olvidado de que existen, pero esto es una red neuronal, el diagrama. Las redes neuronales con este concepto de multimodalidad nos están llevando hacia este escenario. Un único modelo va a aprenderlo todo, va a ser capaz de entender cualquier tipo de datos, imágenes, vídeo, audio, ondas cerebrales, pone ahí, proteínas, lo que quieras. Y con esta información que entiende, es capaz de generar cualquier tipo de dato con total rigor, ¿vale? Todavía no, pero estamos moviéndonos hacia ello. Esto nos da un montón, como digo antes, por combinatoria de aplicaciones súper útiles que todos hemos comprobado. La más básica, no sé por qué genera risa esto, pero
Esto de aquí, ¿no? El típico modelo de texto-imagen, lo hemos hablado al principio, aquí Donald Trump sacándose un selfie. Esta es una foto que hice hace unos años, pero me gusta mantenerla porque me va a permitir explicaros la historia de cómo ha sido la evolución de lo de las imágenes y cómo va a ser determinante para el futuro. Como la hice hace unos años, claro, yo hice a gente famosa en las Islas Canarias, puse a Donald Trump. Ahora me arrepiento por riesgo de que me invada o que se lleve el peñón, pero bueno. En este caso, pues esto es un resultado típico de un modelo de generación de imágenes. No va a pillar por sorpresa que la IA hace imágenes, ok. Tenéis modelos privados, modelos accesibles. Mola mucho basarse en el estado actual de la generación de imágenes para entender cómo va a ser la evolución de todo lo que está viniendo por detrás. Vamos a tener acceso a todo tipo de modelos, seguramente en abierto. Pero me interesa mucho que entendáis el concepto de multimodalidad. Esa imagen que generé, la primera era con un modelo típico de generación de imágenes, entra texto, sale imagen. Sin embargo, el año pasado todos vivimos un salto en capacidades en los modelos de generación de imágenes. Todos recibimos una imagen de nuestro cuñado al estilo Studio Ghibli, ¿no? ¿Sí? Los que no levantan la mano son los cuñados. Aquí solo hay dos roles, entonces recibimos estas imágenes. ¿A qué se debió este salto en capacidades? Lo que sucedió no tiene tanto que ver con, qué guay, ahora el modelo es mejor, sino que el modelo era multimodal. Era más capaz en su vertiente de entender el lenguaje natural y entender cómo convertir esto a una intención real del usuario en el espacio de imágenes. Esto significa que no solo podías coger un modelo y donde antes tenías que entrenar a un LoRa específico para que aprendiera una personalización, ahora un modelo te lo podía hacer, que sí, que también, sino que además podía entender mejor la intención del usuario, aunque fuera en el apartado visual. Es decir, tú podías coger una imagen como esta y escribir cuál era tu intención de, oye, quiero que haya un título, que este trozo de aquí esté roto, que esté la bandera de la Unión Soviética, y de golpe el nuevo ChatGPT, que salió hace un año, pues nos ponía esto, ¿no? Nos generaba una imagen donde tu intención se trasladaba completamente a la imagen. Antes los modelos de imágenes no hacían esto. Y esto es una cosa que vino dado por la multimodalidad. La evolución es fascinante y esto continuó evolucionando el año pasado con modelos como Nano Banana. ¿Por qué fue determinante Nano Banana en el verano? Porque, bueno, sí, ChatGPT Image era muy espectacular, pero era imperfecto. Esta idea de la multimodalidad, de entra una imagen, entiende lo que hay y te genera un resultado, funcionaba, pero no del todo bien. Si de repente tú le subías una imagen tuya y le decías, por ejemplo, ponme una melena espectacular, ¿vale? Como esta. No entiendo esa risa tampoco. Pues si tú le pedías ponme una melena, el ChatGPT te generaba de repente una imagen de alguien que se parecía a ti, pero no eras tú. Eso es porque su canal input-output no estaba perfectamente entrenado. Y cuando llegó de repente Google en verano y sacó Nano Banana, fue un fenómeno porque por primera vez teníamos un modelo capaz de editar con total precisión a nivel de píxeles. Podías coger una imagen y, fijaos, ¿no? Cambiar el color aquí de la iluminación. Estamos tocando todos los píxeles de la imagen para cambiar la iluminación y mi cara se reconoce perfectamente. Este es el salto en capacidades que vivimos gracias a Nano Banana. Y esto sigue evolucionando. A ver, el resultado que nos está llevando esto es que de repente Internet se nos llena de imágenes hechas con IA, ¿no? ¿Sabíais reconocer de estas portadas cuál está hecha con IA? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Hay una que está marcada? ¿Podría ser pregunta trampa? Es pregunta trampa porque la imagen que está hecha con IA es toda, ¿vale? Esto no es un screenshot, sino que esto está generado con el futuro modelo de OpenAI que va a salir en 45 minutos. ¿Ok? Ahí va a haber un streaming y van a presentar el nuevo modelo. Y es un modelo que ahora ya genera imágenes con este nivel de precisión. ¿Vale? Toda la interfaz de YouTube está hecha por IA, a partir de un prompt. Mola que ya estamos llegando a un punto en el que los modelos son capaces de generar interfaces mejor por imágenes que por código, ¿no? Y esto nos habla un poco de los puentes que hay entre dominios, donde seguramente, pues, a día de hoy, por ejemplo, si yo quisiera hacer un PowerPoint, creo que voy a conseguir mejores resultados si todas mis diapositivas son imágenes que si lo hiciera a través de usar un agente dentro de PowerPoint. Es como que la IA nos va llevando por caminos que son insospechados y un poco la evolución que estamos viviendo. Ese nivel de mejora en capacidades de imágenes, luego por concatenación se va trasladando a otros dominios. Si texto te genera imagen, pero a partir de una imagen puedes generar un vídeo animado, de repente tienes un control absoluto donde todas estas mejoras en imágenes se trasladan al campo del vídeo. Y esto nos deja pues, con modelos como este. ¿Vale? A día de hoy, con los modelos de generación de vídeo, puedes hacer ediciones a un nivel de profundidad
que es una locura. Puedes cambiar elementos, puedes cambiar la iluminación, puedes cambiar el entorno. Esto era trabajo que antes te llevaba horas y horas, días y días por equipos profesionales que uno se dedicaba a hacerte la rotoscopia, otro se dedicaba a hacer el modelo en 3 dimensiones y ahora saltamos todo este proceso para que cualquier persona con un prompt de texto te pueda generar pues, una edición directa, ¿no? Y esto además, los modelos de vídeo de nuevo también siguen evolucionando en su capacidad de hacer vídeo de mayor calidad. Will Smith comiendo pasta. ¿Por qué se convirtió esto en un benchmark en la IA? No lo sabemos, pero nos metemos ahí de fondo. Y a día de hoy, Will Smith comiendo pasta se convierte en esto. Un modelo como Seedance 2.0 te hace esto. That's the good stuff. And that's a wrap. ¿Vale? Y todavía hay gente que me dice, no, es que el espagueti cuando se lo limpia desaparece. Tío, ¿tú has visto eso? Es una locura. Que te lo mejoro, si quieres. A ver si podemos... Esto no. Este es el Will Smith. Te lo mejoro. Venga, va. Ojo, ¿eh? ¿Vale? Este es el punto. Puedes coger una imagen tuya y meterte directamente en la acción. Difficult prompt, es lo que digo. ¿Vale? Este es el salto en capacidades que hemos vivido de nuevo. Un modelo que salió en enero, en febrero, y que, o sea, me consta, este modelo Seedance se retrasó la salida un mes porque el propio laboratorio chino que lo entrenó no se esperaba que su modelo fuera a ser tan bueno. Estaban asustados, de verdad. O sea, esto es una realidad. Estaban tan asustados de que pudiera generarte a Will Smith, obviamente por las demandas que iban a recibir, pero estaban asustados porque no se esperaban que fuera a salir tan bueno. Este es la paranoia de la inteligencia artificial, que los laboratorios invierten una cantidad de dinero para generar un producto que realmente no saben qué rendimiento va a tener, pero que siempre, siempre, siempre nos acaba sorprendiendo. Y esto tiene una cosa que me fascina, que tiene que ver con los modelos de generación de vídeo, y es, molan mucho, ¿vale? Y nos van a traer tantas alegrías como desgracias y problemas por todos los problemas de desinformación que nos podemos imaginar, pero tiene un sentido el por qué estos grandes laboratorios han invertido tanto en los modelos de generación de vídeo. Y tiene una explicación que voy a contarla a través de esto de aquí. Para mí esta es una de las demos más espectaculares que sacaron el año pasado. Se llama Genie 3 y es un modelo de Google que lo que hace es, sí, genera vídeo, pero en tiempo real. En tiempo real significa que cada segundo te genera un segundo o más de vídeo. Es decir, puedes hacer una generación que sea más rápida que tu consumo. Y esto te permite incluso entrenarlo condicionado a, pues, por ejemplo, las teclas de un teclado, al movimiento de un ratón, con lo cual lo que tienes no es tanto un vídeo, sino un videojuego o una interactividad gráfica, una experiencia interactiva, donde tú vas a poder condicionar con tu ratón y con tu teclado cómo se va a ir generando el vídeo. Esto empieza siendo un vídeo. Esto está generado con Veo3, una estatua que está caminando, pero cuando veáis las acciones de teclado ahora, esto ahora empieza a estar controlado por un usuario, que de repente dice, no, quiero mirar hacia arriba. Entonces el modelo tiene que improvisar y generar que se vea un arco, que sea coherente con el estilo de la escena que estamos viendo. Y si sigue caminando hacia adelante, pues pasará por el arco y empezará a generar todo un mundo. Pero esto no es un renderizado 3D de un escenario precalculado, sino que esto es algo que el modelo está improvisando, es un vídeo generado por inteligencia artificial. Este ejemplo me encanta. Lo mismo, ¿no? Subo una imagen o le pongo un prompt de texto, oye, una carretera donde esté, pues, ha llovido, hay charcos. Claro, si tú a un modelo le das esto como input y empiezas a explorar, si de repente tú dices, voy a mirar hacia abajo, pues claro, el modelo improvisa y dice, tiene que tener botas de agua, ¿no? Porque está lloviendo. Y si pisa el charco, va a generar una interactividad con el agua, una dinámica de fluidos, unos reflejos, que esto no lo hemos visto en ningún otro motor gráfico en la historia de los videojuegos, porque esto no es un motor gráfico tradicional. Aquí no se está calculando o aproximando cómo se comportan los fluidos a través de algoritmos tradicionales. No, 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 no. Esto es predicción del siguiente fotograma. Y esto es muy importante que lo entendáis porque, bueno, sí, nos va a llevar de nuevo a aplicaciones muy chulas, pues poder subir un cuadro, ¿no?, de Edward Hopper y decir, vamos a explorarlo en 3 dimensiones y ver qué veía el pintor cuando pintaba. Esto mola mucho, esto seguramente va a tener un encaje brutal para entretenimiento, en museos, para un montón de cosas, va a abrir un montón de la economía. Pero para mí lo que quiero que entendáis es, volviendo de nuevo al comienzo de la charla, estos niveles que hemos ido pasando. Toda la evolución que hemos visto de los modelos del lenguaje, que tanto impacto han tenido en nuestro día a día, proviene de esta idea de
predicción del siguiente token. Le hemos dado a los modelos texto y a partir de aprender a predecir el siguiente token ha emergido de ellos un montón de capacidades que han sido brutales y que han dado forma a toda nuestra economía digital. Ahora estamos repitiendo la jugada con modelos de generación de vídeo, que son modelos entrenados para aprender a predecir el siguiente fotograma. Y esto tiene una utilidad muy grande para el último salto que creo que va a haber en la inteligencia artificial que tiene que ver con esto, que es el embodiment, la encarnación, el llevar del mundo digital al mundo físico real a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque un robot, por mucho que queramos, hemos visto un salto en capacidades brutales en los 2-3 últimos años, pero entrenar a un robot es mucho más complicado que entrenar a un modelo de lenguaje, porque el deep learning te exige muchos ejemplos de entrenamiento y repetir hasta que está entrenado. Claro, un robot que tú le estás enseñando a servirte la vajilla, a colocártela en el fregadero, si de repente te rompe la vajilla millones y millones de veces, no es práctico. O si el robot se rompe, no es práctico. Tenemos que entrenarlo de alguna forma en simulación. Y esta simulación es lo que, de repente, los grandes laboratorios están empezando a desbloquear. Utilizar el concepto de modelos del mundo, como Genie 3, para que el robot, antes de ejecutar una acción, la pueda planificar en su cabeza, como hacemos nosotros. Si yo tuviera aquí un vaso y quisiera servir el agua en el vaso, yo, antes de soltarlo aquí o aquí, me voy a imaginar que si lo suelto aquí, se cae. Y si lo suelto aquí, no se cae. Esto, experiencias como Genie 3 ya te lo están permitiendo, el poder experimentar en tiempo real ese tipo de planificación. Y se parece mucho al concepto de test time compute que hemos hablado antes, de razonar por parte de los modelos antes de llegar a una solución, y que es lo que está permitiendo pues, que ahora los robots pues, también tengan este test time compute que sea esa planificación, ¿no? Esa planificación antes de actuar. Esto conecta mucho con todo lo que hemos visto y es un poco la evolución de lo que va a venir los próximos años. Lo que parecía ciencia ficción ahora se está convirtiendo en realidad. Y claro, con esto os pregunto, ¿es o no es impresionante la inteligencia artificial? Hemos empezado con esta pregunta. ¿Quién estaba de acuerdo en que no es impresionante? ¿A quién le impresiona realmente? ¿A nadie le impresiona? Sí, no, sí. Yo sí creo que la inteligencia artificial es impresionante. Yo me sigo emocionando, obviamente, con muchos de estos avances, pero sí reflexiono mucho en por qué hemos perdido esta capacidad de fascinarnos con todos los avances que estamos viendo. Creo que estamos saturadísimos de que cada semana el mundo cambie de nuevo. Pero la realidad es que cuando lo he reflexionado, creo que cuando yo empecé a divulgar, vivíamos en el antes, ¿no? En el antes en el que mucha gente, su preconcepción de lo que la inteligencia artificial podía hacer estaba por detrás de lo que eran las capacidades de la inteligencia artificial. Y mucha gente decía, la IA no podrá. La IA no podrá generar imágenes, la IA no podrá aprender el lenguaje humano, la IA no va a ser nunca creativa. Ahora ya estamos en un punto donde se ha invertido por completo. Todas vuestras cabezas ya están pensando en que la IA sí va a poder. ¿Vale? Ya vuestras expectativas de lo que va a lograr están por delante de las capacidades de la IA. Y cuando probáis un modelo de generación de imágenes, aunque sea espectacular, si le sale un sexto dedo, tú dices, le falla. Will Smith comiendo pasta. Yo esto, de verdad, lo he enseñado en Twitter y la gente me ha dicho, el espagueti le falla. Es como, te mato. ¿Vale? Pero realmente estamos en este punto. Yo creo que ya estamos pensando en ese futuro donde la inteligencia artificial funcionará perfecto y es una realidad. Acabará llegando, no sabemos si tarde o temprano, pero la tendencia nos indica que esto va muy rápido. Además, por cerrar, el último escenario en el que estamos creo que es este, que es ya la gente dice, mira, me da igual si la IA puede, si la IA no puede, yo ahora quiero ser protagonista de esta revolución, quiero poder yo. No me enseñes demos bonitas, dame herramientas que sean funcionales porque yo quiero poder. Y esto es a lo que tenemos que estar ahora. Tenemos que aprender a utilizar estas herramientas, tenemos que sumarnos a esta revolución, no le podemos dar la espalda, así que yo solo os invito a la revolución de la inteligencia artificial. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora me apetecen unos espaguetis. Y bueno, tenemos muy poquito tiempo para preguntas, así que un par de preguntitas rápidas. Venga. La primera, que yo creo que quizás la más importante, es ¿qué consejos darías para poder estar correctamente al día y de forma eficiente? Para estar al día y de forma eficiente. A ver, hay un concepto que se repite mucho y que veo que la gente lo está sufriendo ahora, que se llama AI Anxiety, ansiedad por inteligencia artificial. Como yo no vendo cursos, me puedo permitir deciros el siguiente consejo, que no todo el mundo dirá, que es no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada si no estáis al día y os queréis sumar al tren dentro de 6 meses o dentro de un año. Podéis tomaros el tiempo que queráis. ¿Por qué?
Porque lo que está pasando con la inteligencia artificial no es que con el paso del tiempo las herramientas se vuelvan más y más complejas y más difíciles de aprender, sino que cada proceso se simplifica. Es decir, lo que hace un año costaba hacer una imagen personalizada con tu cara, ahora lo haces con Nano Banana. Y ahora te tienes que pelear con el modelo un poco con el prompting, pero dentro de un año la intención la va a entender mejor. Y esto está pasando con todo. Parece que nos quieren vender que todo es súper complicado, pero la realidad es que cada vez se vuelve más sencillo. Y aunque parezca que todo va muy rápido, va rápido, pero no te vas a quedar atrás, ¿vale? Podéis sumaros en cualquier momento y yo el consejo que doy es no intentéis abarcar toda la actualidad y todo lo que está pasando, sino poned foco en alguna herramienta. Si sois programadores, coged uno de los 5 modelos que están disponibles y probadlo. Uno, no estéis pivotando entre varias cosas. Si sois artistas digitales, probad una herramienta privada, open source, la que queráis. Id probando en casos de usos reales de vuestro trabajo donde se puede aplicar para que realmente pues, veáis el valor y las limitantes que tienen este tipo de herramientas. Pues muchas gracias. Otra preguntita súper rápido. Sí. Dicen, fuera del ámbito de videojuegos, imágenes espectaculares y códigos, ¿cuál cree que es el siguiente salto en la realidad? Y nos dicen un ejemplo, por ejemplo, una primera vacuna realizada con IA. Seguramente. A ver, muchas veces las charlas estas se centran en pongo Will Smith comiendo pasta o lo ilustro con lo de imágenes, que ya todo el mundo conoce que existe, pero porque es lo más visual para explicar lo que está pasando. Pero lo que hay que entender es que esto está pasando a muchos niveles. La aplicación de la IA en matemáticas tiene a la comunidad matemática ahora revolucionada. En biología, pues también en biología estructural, desde la salida de AlphaFold en adelante, tenemos un montón de modelos que también están agilizando cada vez más las cosas. Claro, si yo os pongo aquí una tabla de péptidos y cómo conecta y tal, pues ni yo lo puedo explicar ni vosotros lo vais a entender. Pero realmente están habiendo muchas revoluciones. En biología hay una promesa enorme y yo creo que sí va a haber mucho valor que la IA va a desbloquear porque las 2 últimas décadas en biología ha traído pues, toda la digitalización de nuestro ADN, ¿no? La secuenciación del genoma y todo esto. Y el único problema que tenemos ahí es la velocidad a la que la naturaleza trabaja, ¿no? Tú puedes desarrollar miles y miles de vacunas, pero esto luego llega a un trial médico y una regulación que es muy estricta que hace que se frene un poco este progreso. Aún así, creo que va a haber un replanteamiento de todo porque ese valor que la IA y la biología nos puede bloquear como sociedad, pues lo queremos disfrutar.